Bienvenidos a esta 19ª lección del curso de Ingeniería de Control y Sistemas Automáticos. En esta ocasión lo que vamos a abordar es la formulación general de la función de transferencia y vamos a poner un ejemplo con un caso eléctrico muy estándar para que entiendas de dónde procede y cómo se aplica fácilmente a un sistema, por ejemplo, en este caso eléctrico. Bien, pues la ecuación diferencial de un sistema de primer orden, que es el que estamos estudiando, corresponde con la formulación matemática que veis en la pantalla, A por la derivada de I de t con respecto al tiempo, más B por I de t, igual a C por R de t, siendo A, B y C constantes. Bien, si tomamos esta formada de Laplace en condiciones iniciales nulas, que es la que estamos viendo en este momento, tendríamos que la diferencial de I de t con respecto a diferencial de t la podemos expresar como S por I de S, por la transformada correspondiente al plano complejo, y que B por I de t la podemos expresar como 1 por I de S. Con lo cual, podemos expresar la función en condiciones nulas iniciales como A por S más B, factor común de I de S, y en el caso del término independiente tendríamos C por la transformada en el plano complejo de la función correspondiente temporal R de t, que sería la R de S. Bien, pues la función de transferencia la podríamos expresar como I de S entre R de S, es decir, la función de salida entre la función de entrada. Con lo cual nos quedaría, haciendo la composición y despejando en esa forma, igual a C partido a S más B. Y esta función sería la correspondiente de la ganancia. Pero nosotros vamos a prescindir de esta forma y vamos a dar un paso más en la simplificación. Si ahora dividimos en el numerador y el denominador entre el término B, nos quedaría en el numerador C partido por B, abajo nos quedaría A partido por B por S, más B partido por B, que sale 1. Y esto tiene una serie de condicionantes que podemos extraer. Primero, que le podemos llamar al numerador K y al término A partido por B le podemos llamar T mayúscula. Bien, pues esa K se corresponde con la ganancia en el estado estacionario, se conoce con este nombre, mientras que T será la constante de tiempo y se mide en segundos. La ganancia, lógicamente, es un elemento adimensional, puesto que tiene lo que es número de denominados con la misma magnitud. Bien, pues si aplicamos esto a un ejemplo, donde tenemos un circuito con una resistencia y un condensador, con un voltaje correspondiente a la entrada, E sub I, y un voltaje que al no tener consecución de salida tendríamos lo que es el correspondiente al voltaje a diferencia potencial del condensador, pues vamos a obtener la función de transferencia del circuito. Comenzamos viendo que como tenemos dos potenciales sumados en serie, pues lógicamente eso dará como resultado el potencial o diferencia de potencial inicial. Luego E sub I será igual a E sub R más E sub C, siendo la R la correspondiente al voltaje consumido por la resistencia y el E sub C el correspondiente al consumido por el condensador. Al mismo tiempo sabemos que por la ley de Ohm el E sub R sería R por I. También sabemos cuánto vale la intensidad. En este caso la intensidad, como estamos aplicándolo en función del condensador, sería el condensador por la variación de voltaje, la derivada de ese voltaje consumido por el condensador. Si ahora sustituimos, nos quedaría que E sub R sería R por I, siendo la I C por la variación de E sub C con respecto al tiempo. Con lo cual nos quedaría este valor, más E sub C. Y esto, si nos fijamos, ya es una ecuación diferencial. Bien, pues partiendo de esta ecuación diferencial podemos tomar la laplaciana. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo que la laplaciana del E sub I del voltaje inicial sea E mayúscula I en el plano complejo, tendríamos que R por C por la variación con respecto a E sub C con respecto al tiempo sería S por E sub CS y que la variación correspondiente a la laplaciana de E sub C sería 1 por E sub CS. Sacando todo factor común tendríamos RC por S más 1, factor común de EC mayúscula en el plano complejo. Si ahora sacamos lo que es el valor de la ganancia, nos quedaría que es el valor de la salida entre la entrada, E sub C entre sub I, y esto lo podemos calcular como 1 partido por 1 más RC por S. De tal manera que si identificamos términos con lo que habíamos visto inicialmente del valor de la ganancia, nos quedaría en el numerador K igual a 1, que es la ganancia estacionaria, y R por C, que es el término que multiplica a la variable S, como la constante de tiempo de este sistema. Bien, pues hasta aquí esta 19ª lección del curso, para que aquellos que vayáis ya viendo cómo se aproxima el final del curso, pues todavía nos queda un poco de matemática con el tema de terminar los sistemas de primer orden y empezar con los de segundo orden, y luego el análisis de los polos y las raíces complejas, y simplemente recordarte que todo esto lo vamos utilizando en las siguientes lecciones, por lo cual, como siempre, te recomiendo que veas los vídeos tantas veces como sea necesario, para que todos estos conceptos queden perfectamente claros antes de avanzar. Cuando estés listo, te espero en la siguiente lección.